Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Hoy veremos las historias de venganza más salvajes e icónicas en la historia de la humanidad. Timur. Timur, un conquistador despiadado, forjó un imperio que se extiende desde Asia Central hasta Persia. Conocido por los europeos como Tamerlán, era un hombre de ambición y crueldad inigualables. Su dominio fue desafiado por Bayezid I, el sultán otomano apodado El Rayo, que perturbó el gobierno de Timur y destronó a los señores locales leales a él. Este desafío condujo a la catastrófica batalla de Ankara en 1402, en la que Bayezid sufrió una aplastante derrota y fue tomado prisionero. Para quebrar su espíritu, se dice que Timur lo mantuvo en una jaula de hierro y lo exhibió como un trofeo viviente durante sus campañas en Anatolia. Según la leyenda, incluso utilizó a Bayezid como reposapiés durante las fiestas. Humillado, Bayezid supuestamente le puso fin a su tormento, golpeándose la cabeza contra la jaula de hierro. Olga de Kiev. Olga de Kiev, descendiente de vikingos, fue una mujer de extraordinaria astucia y determinación. Después de que su esposo Igor fuera asesinado por los drevlianos, una tribu vecina, se convirtió en regente de Kiev. Los drevlianos propusieron audazmente que Olga se casara con su príncipe para consolidar su control sobre el país. Пойди замуж за князя нашего. За мало. Имя такое. Мал. Древлянского князя нашего. Lo que ocurrió fue legendario. Olga recibió a los emisarios de los drevlianos en su corte, solo para enterrarlos vivos, y luego incineró a la siguiente delegación mientras se relajaba en una casa de baños. Después, les exigió a los drevlianos que se celebrara una fiesta en su ciudad, donde ordenó la masacre de miles de fiesteros borrachos. Finalmente, sitió su capital con naves incendiarias para reducirla a cenizas. Огня! Eliahu Itzkovitz. De niño, Eliahu y su familia judía fueron internados en un campo de concentración, donde fue testigo de cómo los mataba un guardia rumano llamado Stanescu. Después de la guerra, Itzkovitz localizó y mató al hijo del soldado, lo que le valió una pena de 5 años de prisión. Tras su liberación, emigró a Israel y se unió al ejército. Cuando Itzkovitz se enteró de que Stanescu se había unido a la Legión extranjera francesa, desertó del IDF, se infiltró en la Legión y logró su traslado a la unidad de Stanescu en la actual Vietnam. Después de que un tiroteo los dejara solos, enfrentó al asesino de su familia y lo ejecutó con una metralleta. Luego se retiró de la Legión y se entregó en la Embajada de Israel en París por desertar del IDF. Juana de Clisson. Juana de Clisson, una noble francesa del siglo XIV, era conocida como la Leona de Bretaña. Su vida dio un giro oscuro cuando su esposo Olivier de Clisson fue acusado de traición y ejecutado por el rey Felipe VI de Francia. Su cabeza fue exhibida en una pica para que todos la vieran. Enfurecida por esta supuesta injusticia, Juana juró vengarse de la corona francesa. He chose his own fate. And you have chosen yours. We will fight. And you will die. Vendió sus propiedades y reunió un ejército de 400 hombres, con el que saqueó varias fortalezas de Bretaña. Luego compró 3 buques de guerra, los pintó de negro y los equipó con velas carmesí. Durante más de una década, Juana aterrorizó a los barcos franceses en el Canal de la Mancha, en donde mataba despiadadamente a sus tripulaciones, pero siempre perdonó a un sobreviviente para difundir su leyenda. Gentlemen, hoist the colors. Reina Boudica. And so I had to wreck 'em all, tear down every Roman wall, unleashed all my fury on every Roman centurion.
La reina Boudica de los Icenos fue una orgullosa reina guerrera de la antigua Gran Bretaña que protegió ferozmente la independencia de su pueblo. Cuando su esposo murió, el Imperio Romano se apoderó de sus tierras y la capturó a ella y a sus hijas. Boudica fue azotada y sus hijas violadas, atrocidades que encendieron una sed insaciable de venganza. Unió a las tribus vecinas y lideró una rebelión masiva que dejó una sangrienta estela a lo largo de la Gran Bretaña romana. These leeches have gorged on our blood long enough. Tonight, they will choke on it! Arrasó las ciudades de Camulodunum, Londinium y Verulamium, masacrando a decenas de miles de personas. Boudica no perdonó ni a los ciudadanos romanos ni a los aliados británicos. Su venganza fue total y su ira una tormenta implacable que dejó la Britania romana en llamas y ensangrentada. Aunque su rebelión fue finalmente aplastada, la brutal represalia de Boudica sacudió el corazón del imperio. Boudica, excuse me. You seem very confident today. Well, we've got the Romans outnumbered! Our 100,000! Los Nakam. The Nakam's targets would not be one or two Nazis who'd got away, but instead the entire populations of 4 German cities. Antes de que Marvel popularizara a los Avengers, el nombre le pertenecía a un grupo de sobrevivientes judíos del Holocausto. Conocidos como los Nakam, tenían una misión: vengarse en nombre de los 6 millones de judíos asesinados. Dirigidos por Abba Kufner, los Nakam se vengaron brutalmente de la masacre de sus familias y comunidades. It conveyed the message to the world, to future generations, that Jewish blood could not be spilt with impunity. Impulsados por el dolor y la furia, los Nakam intentaron en su mente equilibrar la balanza asesinando indiscriminadamente a 6 millones de alemanes. El plan A tenía como objetivo envenenar las reservas de agua de las principales ciudades alemanas. Cuando esto fracasó, llevaron a cabo el plan B, utilizando arsénico para envenenar los panes distribuidos a los prisioneros nazi. El pan enfermó a más de 2,000 personas, aunque es probable que el arsénico se extendiera muy poco como para ser letal. Ivar, el deshuesado. Secretly, Ivar was conceiving something far bigger and bloodier than a mere smash-and-grab raid to punish his father's killers. King Ella's reckless act would provoke Ivar into invading the whole of England. La exactitud de esta historia es muy debatida entre los historiadores, por lo que podría no ser del todo exacta. Cuenta la leyenda que varios años después de supuestamente liderar el saqueo de París en 845, Ragnar Lodbrok naufragó en la costa de Northumbria. Según las sagas nórdicas, el regente local, el rey Ayela II, lo capturó y ejecutó arrojándolo a un pozo de víboras. Sin embargo, su satisfacción duró poco gracias al hijo de Ragnar, Ivar el Deshuesado. Tras el asesinato de su padre, él y sus fuerzas invadieron Northumbria. Junto con sus hermanos, capturó a Ayela y supuestamente lo ejecutó mediante el águila de sangre. El águila de sangre es desollarlo y arrancarle las costillas para que parecieran las alas de un águila mientras agonizaba. The sagas say that Ella's punishment for killing Ivar's father was to suffer the Blood Eagle, a stomach-churning, blood-drenched Viking ritual. Justiniano II. Justiniano II fue el último emperador bizantino de la dinastía heracleana. Depuesto en 695, sus enemigos lo mutilaron cortándole la nariz, lo que le valió el apodo de Rhinot Metos, o el de la nariz cortada. Exiliado y humillado, esperó su momento, hirviendo de rabia. Después de una década, reclamó el trono con la ayuda de aliados búlgaros y eslavos, con quienes desató una ola de terror sobre sus enemigos. Encadenó a sus usurpadores, Leontius y Tiberius, y los hizo desfilar ante la multitud en el hipódromo. Ahí, con una prótesis de oro, los utilizó como reposapiés. Después de su humillación frente a la multitud burlona, Justiniano los mandó decapitar. Esto desencadenó una ola de ejecuciones que dejó las arenas del hipódromo inundadas de sangre de sus enemigos. Los 47 Ronin. You passed your test. Your men are safe. You've got your swords.
Asano Naganori, señor de Ako, tenía fama de ser un hombre muy íntegro. Cuando se negó a sobornar a un funcionario judicial corrupto, Kira Yoshinaka fue provocado para que desenfundara su espada. En la corte del shogun, esto era un delito capital. Cometió seppuku y sus devotos vasallos fueron despojados de su honor. Ya sin ser samuráis, estos ronin fingieron sumisión mientras planeaban meticulosamente su venganza en secreto. Finalmente lanzaron una incursión nocturna a la finca de Kira, en donde asesinaron a sus guardias y lo encontraron acobardado por el terror. Decapitaron a Kira y colocaron su cabeza en la tumba de Asano como tributo final a su maestro caído. Su devoción inquebrantable conmovió a la población, lo que obligó al shogun a permitirles cometer seppuku y conservar su honor. Genghis Khan. En el camino para forjar el imperio terrestre más grande en la historia del mundo, Genghis Khan conquistó a los Karakitán. Como gesto de buena voluntad, les envió un convoy comercial a sus nuevos vecinos en el imperio Joresmita, incluido un grupo de musulmanes para honrar la religión dominante de la región. How did this illiterate outcast turn the feuding tribes of Mongolia into a powerful nation? And how did he transform the Mongol hordes into a ruthless and disciplined fighting machine? Sin embargo, Inalchuk, gobernador de la capital y soberano del imperio, desestimó el poder de Khan. Mató a todos los miembros de su delegación excepto a un sobreviviente que actuó como mensajero. Furioso, Khan respondió conquistando Jorasmia en un arrebato de sangre y fuego. Cuando su imperio cayó, supuestamente llevaron a Inalchuk ante el Gran Khan. De acuerdo con la leyenda, lo ejecutaron vertiéndole plata fundida directamente a los ojos y oídos. Joaquín Murrieta. La conocida historia de Joaquín Murrieta es una mezcla de historia, mito y leyenda. Joaquin has been credited with inspiring not just the image of Zorro, but by extension the image of Batman. Aunque generalmente se acepta que existió durante el siglo XIX, la mayoría de los detalles de su vida parecen venir de una biografía ficticia escrita por John Rollin Rich. Cuenta la leyenda que Murrieta y su hermano fueron atacados tras ser acusados injustamente de robar un caballo. Esto provocó la muerte de su hermano, e impulsado por su sed de venganza, Murrieta supuestamente reclutó una banda y persiguió a los asesinos uno por uno. Help! Save an innocent man. An innocent man doesn't hang from a tree. Estos crímenes llamaron mucho la atención y llevaron a que se le pusiera precio a su cabeza. Se dice que murió en un tiroteo con los Rangers de California en 1853. Joaquin Murrieta is a poetic concoction, an image, a symbol, and a myth that will feed generations to come. Buford Pusser, poco después de convertirse en alguacil del condado de McNairy en Tennessee, Buford Pusser les declaró la guerra a las organizaciones criminales de la zona. Ladies and gentlemen, here is the gentleman whose life is the subject of the movie Walking Tall, Buford Pusser. Esto obviamente no le hizo ganarse muchos amigos en el mundo criminal. Pusser fue blanco de varios intentos de asesinato y logró escapar de todos con vida. Desafortunadamente su esposa no tuvo tanta suerte. En la madrugada del 12 de agosto de 1967, el auto de Pusser fue emboscado por hombres armados que mataron a su esposa, Pauline, y a él lo dejaron gravemente herido. Pauline. Pusser juró vengar la muerte de Pauline y vinculó el ataque a Kirsky Nix, un ex jefe de la mafia de Dixie, así como otros cómplices. Aunque Pusser nunca llegó a vengarse de Nix, los otros cómplices fueron todos asesinados en circunstancias misteriosas. Pierre Picot, el conde de Montecristo en la vida real. Tras su compromiso con una mujer rica en 1807, Pierre Picot, un zapatero de Nîmes, Francia, fue acusado injustamente de traición por sus envidiosos amigos Lupia, Solari y Chauvin. And if you're thinking just now, why me, oh God? The answer is
God has nothing to do with it. Tras su salida de la cárcel, pasó una década ideando su plan de venganza. Al parecer, sin mucho esfuerzo, acabó con la vida de Soliari y Chauvin, pero para Lupin, que acabó casándose con la prometida de Picard, las cosas dieron un giro retorcido. How did I escape? With difficulty. How did I plan this moment? With pleasure. Picard fue tras sus hijos, arrestó al esposo de su hija, lo que provocó que ella muriera de la impresión, y envió a su hijo a la cárcel. También arruinó las finanzas de Lupin, haciendo que quemaran su restaurante, antes de finalmente matarlo. Esta elaborada trama salió a la luz después de que Picard confesara ante la policía. Julio César. Años antes de convertirse en miembro del primer triunvirato de Roma, Julio César, que entonces tenía 25 años, viajaba por el mar Egeo cuando fue secuestrado por piratas cilicios. Su rescate se fijó en 20 talentos de plata, pero el propio César les pidió que subieran a 50. The pirates must have thought they'd hit the jackpot. When you demand a ransom, you don't expect your victim to start trying to negotiate upwards. Durante este periodo, César mantuvo su nobleza y se negó a comportarse como un cautivo. Según se dice, les prometió a sus secuestradores que tras su liberación, volvería y los crucificaría a todos. Eso fue exactamente lo que hizo. The pirates let Caesar sail away to the nearby port of Miletus. It was a fatal error. Al recuperar su libertad, César reunió una flota de barcos con los que persiguió y capturó a los piratas. El futuro dictador romano cumplió su palabra y crucificó a todos y cada uno de ellos. Las mujeres de Nagar, India. Why did the women of Nagpur feel the need to kill? Kasturba Nagar es un barrio marginal de la India que fue aterrorizado por un conocido criminal conocido como Aku Yadav, quien agredió a docenas de mujeres, mató al menos a 3 personas y era conocido por invadir las casas de la gente y extorsionarlas. El 13 de agosto de 2004 tenía que comparecer ante el tribunal para una audiencia de fianza, pero cuando se corrió la voz de que probablemente sería puesto en libertad, cientos de mujeres invadieron el juzgado con cuchillos y picante en polvo. Ahí mismo, en el edificio, lo lincharon. Aku Yadav, a local criminal, was stabbed and stoned to death today. Muchas de ellas habían sido sus víctimas. Lo apuñalaron varias veces y le echaron picante en polvo en la cara, dejando al hombre que las había atormentado en un charco de su propia sangre. It was an arranged, planned murder which had something very fishy, which is still unexplored. María Otiapskaya. Como esposa de un oficial del ejército soviético, María desarrolló un don para lo militar y adquirió amplios conocimientos sobre armas. Después de ser evacuada a Siberia durante la Segunda Guerra Mundial, se enteró que su esposo había muerto en el frente. En un intento por vengar su fallecimiento a manos de los soldados nazis, vendió todas sus pertenencias y compró un tanque T-34. Que pidió conducir ella misma. When 38-year-old Maria Oktyabrskaya arrived with her T-34 tank in Smolensk, the soldiers thought it was a joke. Tras un programa de entrenamiento de 5 meses, se unió a la guerra y participó en múltiples asaltos contra las fuerzas alemanas. It was widely considered as an act of ridicule and almost no one treated her seriously. However, Maria, seeking revenge on the Germans, proved very quickly how wrong they were. Desafortunadamente, en enero de 1944, fue alcanzada por un fragmento de proyectil y entró en coma durante 2 meses. Murió en marzo y se le concedió póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética. For her courage and acts of fortitude, she was awarded the highest medal of the Soviet Union. Diana la Cazadora. En agosto de 2013, 2 conductores de autobús de Ciudad Juárez, en México, fueron asesinados por una mujer rubia que había subido a sus autobuses. There are details in the investigation files showing similarities between the crimes, the times, and how they were committed and the weapon used. Unos días después de los asesinatos, los medios de comunicación locales recibieron correos electrónicos de una mujer conocida que se hacía llamar Diana la Cazadora de conductores de autobús. En las cartas se atribuía los asesinatos, que afirmaba haber llevado a cabo como venganza por las muchas mujeres que habían sufrido agresiones a manos de los conductores de autobús de la zona. That's why I am an instrument that will take revenge from many women. We are seen as weak, but in reality, we are not.
We are brave. En los años anteriores, decenas de mujeres de Ciudad Juárez habían desaparecido después de ser vistas por última vez en autobuses, pero casi nadie pagó por esos crímenes. La identidad de Diana, la cazadora, sigue siendo desconocida. In at least one instance, she was described as being dressed up in a cap, plaid shirt, and jeans. But beyond this, the details were practically non-existent. La venganza de Dachau. El campo de concentración de Dachau, situado en el estado de Baviera, al sur de Alemania, fue el primero en su clase que se abrió bajo el régimen nazi. Up to 30,000 people were entombed here at one time, and 30,000 were present when the Allies reached Dachau. Aunque inicialmente estaba destinado a albergar a presos políticos, acabó convirtiéndose en un lugar de confinamiento y tortura para ciudadanos de otros países ocupados por Alemania. El 29 de abril de 1945, Dachau fue liberado por soldados estadounidenses, que quedaron horrorizados por las condiciones en las que encontraron a sus prisioneros. Impulsados por la rabia, supuestamente alinearon a docenas de oficiales y guardias del SS que supervisaron los horrores que ocurrieron en el campo. Luego, supuestamente los ejecutaron en represalia por estos crímenes. There were some guards who tried to flee dressed as peasants. However, they were recognized and killed as well. Algunos historiadores han considerado esta controversial experiencia como un posible crimen de guerra. Nobody has ever stood trial before the court for this reprisal. General Patton, then military governor of Bavaria, dismissed all the charges. Operación Ira de Dios. Los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 en Múnich se vieron ensombrecidos en gran medida por la masacre de 11 miembros del equipo olímpico israelí a manos de un grupo militante palestino llamado Septiembre Negro. Once the firing stopped, all 9 of the Israeli hostages, a German policeman, and 5 of the 8 terrorists were dead. En respuesta, la entonces primera ministra israelí Golda Meir autorizó una operación secreta conocida como la Ira de Dios para vengar las muertes. La campaña llevada a cabo por agentes del Mossad tenía como objetivo a aquellos implicados directa e indirectamente en la masacre de Múnich. Durante los meses siguientes, los agentes llevaron a cabo asesinatos encubiertos y acabaron con la vida de más de una docena de personas que creían que estaban relacionadas con el incidente de los Juegos Olímpicos. Oui. Mahmoud Hamshari. Yes. En 1973, tras el asesinato de un hombre inocente en Noruega identificado erróneamente como uno de los objetivos, la operación se suspendió. But as long as you're going after the bad guys, people can either look the other way or quietly applaud you. The minute you make a mistake, then it all turns downwards. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Antes del 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Todo cambió después de que la base naval de Pearl Harbor en Hawái fuera atacada inesperadamente por Japón, lo que provocó la muerte de más de 2,000 estadounidenses. The plan for attacking Pearl Harbor was to destroy the U.S.'s Pacific Fleet, a move which would give the Japanese time to carry out its plans to keep control of the Pacific without U.S. interference. Avanzamos rápidamente casi 4 años después. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó respectivamente 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades japonesas. Poco después, Japón se rindió ante las fuerzas aliadas. Los devastadores ataques mataron entre 129,000 y 226,000 personas y dejaron efectos duraderos en las comunidades. En un discurso para la nación después de los bombardeos, el entonces presidente Harry Truman se refirió a ellos como una respuesta al ataque a Pearl Harbor. Mientras haya personas que se hagan daño, habrá personas que busquen venganza. ¿Conoces alguna historia de venganza sangrienta? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.